Vamos a resolver un problema de un cuerpo rígido formado por tres barras contenidas dentro de un mismo plano y sostenidas por un eje perpendicular a dicho plano. El motivo de haber elegido este problema es que yo lo creo muy útil para desarrollar las habilidades matemáticas y físicas, sobre todo para explicar el concepto de momento de inercia, centro de masa y la conservación de la energía. Entonces, el problema nos dice que el cuerpo rígido, formado por tres barras de longitud 2 metros y masa 20 kilogramos, está en principio en reposo en la posición indicada en la figura izquierda y se deja caer hasta la posición indicada en la figura derecha. Cada uno de los ítems que se pide calcular está puesto a propósito para que sea de utilidad para el cálculo del ítem siguiente. Nos dice entonces, por ejemplo, que hallemos la posición del centro de masa. Como se trata de un cuerpo homogéneo, acá el alumno puede tener habilidades matemáticas, o sea, ustedes pueden tener habilidades matemáticas y considerando que el centro de masa del cuerpo homogéneo coincide con el centro geométrico, lo pueden hacer por trigonometría o simplemente conociendo la fórmula del baricentro de un triángulo equilátero. Lo que yo voy a hacer es resolverlo a partir de considerar al cuerpo rígido como tres partículas cuyas posiciones son las posiciones del centro de masa y cuya masa está concentrada en dicha posición, o sea, en el centro de masa. O sea, acá voy a tener el centro de masa de una partícula, el centro de masa de la otra partícula y el centro de masa de la otra barra, que va a ser la posición que utilice para la fórmula del sistema de partículas. Acá esta la voy a llamar barra 1, barra 2 y barra 3. Entonces, la posición del centro de masa la puedo escribir como la sumatoria de I igual 1 a n de m sub i por r sub i sobre la sumatoria de I igual 1 a n de las m sub i. Ahora yo sé que las masas son 3 y que son iguales. Entonces, acá puedo sacar m fuera de la sumatoria. Acá me queda igual 1 a n de r sub i. Y acá me va a quedar 3m. Entonces, puedo simplificar esto con esto y me queda que esto es igual a 1/3 por la sumatoria de i igual 1 a n de los r sub i. Ahora, ¿cuánto vale cada r sub i? R1 del centro de masa es igual a L sobre 2. Acá podemos considerar que tenemos un triángulo rectángulo y que este ángulo vale 60 grados por ser un triángulo equilátero. Entonces esto va a ser igual menos coseno de 60 seno de 60. Para el caso de la partícula 2, su centro de masa va a estar en L sobre 2 por coseno de 60 seno de 60. Y para el caso de la partícula 3, su centro de masa va a estar en 0, 0. Entonces, ahora la posición del centro de masa, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, el X, acá vamos a tener 1/3 por la sumatoria de los R sub i. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Menos coseno de 60 más coseno de 60 más 0 nos da 0. Entonces, en X vamos a tener 0. Y acá tenemos seno de 60 más seno de 60 nos da 2. Por L sobre 2 nos queda L. Más 0 nos va a quedar L por el seno de 60. Y esto va a ser igual a 1/3 por 0 por 2 por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces se va esto con esto y nos va a quedar 0 raíz de 3 sobre 3. El X del centro de masa, entonces, va a estar en esa posición, raíz de 3 sobre 3. Lo siguiente que nos piden hallar es el momento de inercia. Para hallar el momento de inercia, podemos aplicar el teorema de Steiner.
Y podemos podemos utilizar el carácter aditivo, o sea, podemos decir que si nosotros conocemos el momento de inercia de cada uno de estos cuerpos rígidos, el momento de inercia total va a ser igual a la sumatoria de cada uno de esos momentos de inercia parciales. Para el caso de las partículas 1 y 2, la simetría, o sea, la distancia que las separa respecto del eje O, del eje que pasa por el punto O, es la misma. Con lo cual, el momento de inercia de la partícula 1 respecto a O va a ser igual, va a ser igual al momento de inercia de la partícula 2 respecto a O, y va a ser igual a m por L cuadrado sobre 12 más m por L sobre 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual m por L sobre 2 todo al cuadrado, perdón. Bien, esto va a ser igual a m por L cuadrado sobre 12 más m por L cuadrado sobre 4. Y esto, en definitiva, nos va a dar m por L cuadrado sobre 3. Si sumo estas fracciones, sacando denominador común 12, nos va a quedar 4ml cuadrado sobre 12, 4ml cuadrado sobre 3. Bien. Y para el caso, o sea que esto va a ser igual a m, que es 20 por 2 al cuadrado sobre 3. Y para el caso de la barra 3, la distancia es, fíjense, la altura del triángulo. Esta altura del triángulo la puedo calcular como L por el seno de 60. O sea, acá me va a quedar m por L cuadrado sobre 12 más m por L por el seno de 60 al cuadrado. Y esto va a ser igual a m por L cuadrado sobre 12 más m por 2 por raíz de 3 sobre 2, me queda raíz de 3 al cuadrado 3. Bien. Entonces, esto va a ser igual a 20 por 2 al cuadrado sobre 12 más 3. Y cuando quieras sumar el momento de inercia total, cuando yo quiera hallar el momento de inercia total, lo tengo que hallar de la siguiente manera. El momento de inercia, este es respecto al punto O. El momento de inercia total respecto al punto O va a ser igual a el momento de inercia de 1 más el momento de inercia de 2 más el momento de inercia respecto a O de 3. Y esto va a ser igual a 2 por 20 por 2 al cuadrado sobre 3 más 20 por 2 al cuadrado sobre 12 más 3. Y esto va a ser igual a 120 kilogramos por metro cuadrado. Lo siguiente que nos piden calcular es cuánto vale la velocidad cuando el cuerpo que parte de la posición de la figura de la derecha se encuentra en la posición, perdón, el cuerpo que parte en la posición de la figura de la izquierda llega a la posición indicada en la figura de la derecha. Ahí es donde tenemos que empezar a usar algún concepto geométrico para ver la altura de la que parte el cuerpo. Acá tenemos esto hecho un poco fuera de escala, pero en definitiva lo que estaría, si consideramos el cero del potencial sobre el centro de masa, inicialmente
el centro de masa que está ubicado acá y finalmente se ubica en esta posición de acá, esta posición de acá, acá sería el I que habíamos calculado del centro de masa. Y esta posición de acá sería la altura total menos el I del centro de masa. Y aquí, en esta posición, podemos poner el cero de potencial. Nos conviene ahí poner el cero de potencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos considerar el momento de inercia respecto al punto O, y si consideramos el momento de inercia respecto al punto O, lo que vamos a tener es que el cuerpo realiza una rotación pura que inicialmente tenía solo energía potencial gravitatoria y que al final va a tener puramente energía cinética de rotación, si consideramos respecto al punto O, porque llega al cero de potencial. ¿Por qué calculamos el momento de inercia respecto al punto O? Porque les va a servir para este siguiente paso, para que no se confundan con el momento de inercia respecto al centro de masa, y se olviden, si consideran el momento de inercia respecto al centro de masa, que aparte de la energía cinética de rotación, también tienen que considerar la energía cinética de traslación. Para evitar que haya confusiones en esa consideración, es que yo les pido que primero hagan el momento de inercia respecto al punto O. Entonces, en este caso, el punto 3, para resolver el punto 3, yo puedo decir que inicialmente el cuerpo tenía una energía potencial gravitatoria, esta sería igual a 3m por g por h, y que esto es igual a I, un medio de I respecto al momento de inercia total, que calculamos más arriba respecto al punto O, por la velocidad angular omega al cuadrado, que es lo que nos piden averiguar. Bien, entonces acá nos va a quedar 3 por m por g por raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3, y esto va a ser igual a un medio de este que sabemos que vale 120 por omega al cuadrado. Entonces podemos decir que omega va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 3, 6, por 20, por 10, que es la gravedad, por raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3 sobre 120. Y de acá podemos hallar el valor de omega. Podemos hallar el valor de omega en radianes por segundo. Uy. Y de ahí podemos obtener el valor de omega, que va a ser igual a 3,36 radianes por segundo. Bien, con esto terminamos de hacer lo que nos habían preguntado.